Bienvenidos, soy Tino Palomino, esto es Entrevistas con Tino. El día de hoy tenemos la presencia de Ricardo Burga, actual congresista de la República por el partido político Acción Popular. Señores, este fin de semana hemos visto pues en los noticieros, en los programas dominicales, cómo se habría financiado el partido político Perú Libre la presente campaña presidencial. Señores, la verdad que nosotros como electores estamos cansados de la corrupción. Y eso es lo que se le endilga pues a la señora Keiko Fujimori, que es la representante de la corrupción. Y supuestamente el partido político Perú Libre está libre de corrupción, aunque ya todos sabemos que el señor Cerrón, el fundador y dueño del partido político Perú Libre, tiene pues su tremenda arruga. Había sido sentenciado por corrupción por su gestión al frente de la región Junín. Ahora último, un juez de Huancavelica que prácticamente lo limpió. Pero, ¿qué es lo que hemos visto este fin de semana? Cómo recaudaban dinero para financiar la campaña del señor Pedro Castillo. Nos preguntamos, este partido, de la forma como viene financiando la campaña del señor Pedro Castillo, ¿ahora pueden decir que ellos también están limpios de corrupción o han caído en lo mismo? ¿Qué ha dicho el señor Castillo respecto de cómo obtienen el dinero para financiar su campaña? No han dicho absolutamente nada. Prácticamente tenemos dos candidatos que nos garantizan la continuidad de la corrupción en nuestro país. La verdad, señores, ¿cómo es que tenemos un sistema electoral en el cual prácticamente no podemos fiscalizar que estas cosas sucedan? Que lleguen a la presidencia de la República, a los gobiernos regionales, gobiernos locales, personas que están ligadas a la corrupción, personas que no garantizan el combate con la corrupción, más bien garantizan la continuidad de la corrupción en nuestro país. Esto es algo, señores, que tenemos que cambiar. No puede estar esta legislación de esta manera, que permita que lleguen al poder corruptos, para que garanticen la continuidad de la corrupción. Señor Ricardo Burga, bienvenido al programa. ¿Qué tal? Buenas noches, señor Palomino. Encantado de estar en su programa. En estos días, específicamente el día 30, se va a debatir la moción de censura. Esta moción de censura Se cortó la comunicación, no lo he escuchado. Sí, esta moción de censura, ¿cuáles son las causales que la sustentan? Porque está dirigida pues contra la mesa directiva del Congreso. Básicamente, la moción de censura presentada el día viernes obedece al malestar de un grupo de congresistas no abancadas, porque inicialmente se ha presentado esta moción firmada individualmente por algunos integrantes del Congreso, si bien es cierto, diferentes bancadas, pero no representa el sentir de las bancadas mismas. Y se sustenta básicamente porque el día de hoy consideramos que la mesa directiva simplemente se ha convertido en una mesa de partes del presidente de la República o del Ejecutivo. No está defendiendo la institucionalidad del fuero parlamentario ni el propio Congreso, toda vez que hoy día se sabe que el presidente encargado, congresista, señor Sagasti, llamó a Palacio al presidente de la Comisión de Constitución para amenazarlo en sacar a la gente señor Luis Valdés. Así es, a Luis Valdés. Si es que se aprobaba alguna norma que modificara la Constitución y que podía poner en peligro los intereses del propio Ejecutivo, ¿no? Entonces, sobre ese tema, la presidenta del Congreso no ha dicho absolutamente nada de los demás integrantes de la mesa directiva. Además, se están demorando excesivamente en la promulgación de las autoras, porque ¿cómo es posible una ley tan importante como es la autorización para que los privados, gobiernos locales y regionales puedan adquirir las vacunas se haya demorado 17 días? ¿Usted sabe cuánta gente ha fallecido en 17 días por efecto de no tener vacunas? Entonces, todas esas cosas han venido sumándose al tema de la inoperatividad de la mesa directiva, a la complacencia con el Ejecutivo, el desmedro del propio
fuero parlamentario. Creo que eso ha motivado que algunos congresistas hayan presentado esta moción de censura contra la mesa. Pero usted ha manifestado que esta moción de censura no ha sido presentada por las bancadas, sino a título personal por congresistas, y que esto no tiene el sentir. ¿Esto significa que eso no va a prosperar? No, yo lo que he manifestado y ratifico en eso, que la moción de censura no fue una moción coordinada con las bancadas. Así lo han expresado la mayoría de voceros, de que esta moción ha sido presentada individualmente y a título personal por los congresistas. Lo que sucede, y creo que podría estar suceder ahora, es que después de que la señora Mirta Vázquez, en una forma arbitraria, antidemocrática, levantara la sesión el día viernes para no tratar el tema de la moción, si es que había alguna duda de que esta moción no considera los votos, creo que hoy día la situación puede haber cambiado. Finalmente el tiempo va a darle un hándicap a la mesa directiva, porque va a poder conversar con las diferentes bancadas a ver si es que llega a un acuerdo para que esta moción no pase a mayores. Pero creo que la actitud antidemocrática de Mirta Vázquez ha quedado totalmente evidenciada, porque seamos honestos, la actual mesa directiva representa el sentir de un grupo de la prensa que estuvo con Vizcarra y que impidió formar en su momento una mesa más amplia, mayor representación entre las 11 bancadas que hoy día conforman el Congreso. Hay que recordar que Mirta Vázquez representa a Frente Amplio, que es un partido que ha desaparecido de la fase electoral porque no ha alcanzado el porcentaje respectivo en el proceso electoral de sí, perdió su inscripción. Así ha perdido su inscripción justamente. Somos Perú ha arañado con la Justa y Acción Popular, que ha quedado en quinto lugar, que representa a Lucho Rodel. Pero por la bancada también hay un malestar con respecto a la actitud de la mesa directiva en su conjunto, y es que es por eso que algunos congresistas de Acción Popular han firmado ya la moción, adhiriéndose a la moción. Con lo que le pasó al señor Vizcarra respecto al proceso de vacancia, prácticamente todos los peruanos ya más o menos sabemos cómo es un proceso de vacancia contra el presidente de la República y los votos que se necesita. En este caso, este proceso de moción de censura, ¿cuál es el trámite y qué votos se necesitan? ¿Qué cantidad? Para este caso, para la admisión de debate de la moción de censura, porque ni siquiera eso se ha permitido a la señora Mirta Vázquez que se debata, es la mayoría simple calificada. Esto quiere decir que el número de congresistas asistentes al pleno es la mitad más uno. Si son 130, son 66 votos. Si son menos de 130, será la mitad más uno de los que asistan a ese día en el pleno. Una vez aprobada la admisión del debate de la moción de censura, esta se lleva a votación en el pleno y se gana por mayoría simple. Y una vez que ocurra eso, suponiendo que es positivo, ¿no? Y finalmente se censura a esa mesa, ¿eligen ustedes a la nueva mesa? Así es, tiene que haber un corte intermedio para la inscripción de candidaturas para una nueva mesa directiva. ¿Todo se hace en la misma fecha? En este caso, todo el mismo la fecha, el mismo día, el mismo acto. El 30 sería todo. Sería todo el día 30, así es. Y también puede darse el caso de que la moción no sea admitida y por lo tanto no se entra a debate y no hay nada que discutir. En el supuesto que no sea admitida esta moción de censura, ahí quedó todo. Ahí quedó todo, así es. Y también puede ser que si se va a debate tampoco se apruebe, ¿no? Claro. En los dos supuestos. Así es. Y en el supuesto que esto sea aprobado, ¿qué bancadas son las que están interesadas en ostentar, pues, un puesto en la mesa directiva del Congreso? Acá, lo que pasa es que acá no hay un interés por ocupar un puesto en la mesa directiva. Lo que correspondería, en caso suceda que la actual mesa directiva, que representa a la minoría del Congreso, debería encabezar la Acción Popular porque es la bancada más numerosa. Segundo, APP, y tercero podría ser Fujimorismo o Unión por el Perú o Podemos Perú, dependiendo quién acepte ser el tercer vicepresidente. Esa sería más o menos la composición de la nueva mesa directiva del Congreso, ¿no?
respetando el peso específico de cada de una de las cada una de las bancadas, bancadas. de acuerdo al número de escaños o de congresistas que hoy día ocupan un lugar dentro del Pleno del Congreso. Hay que recordar que Popular tiene 24 congresistas, APP tenía 22, hoy día tiene 19, porque 3 han renunciado. Después sigue Fujimorismo con 13, no, Prepa con 15, Fujimorismo con 13, UPP con 13, si no me equivoco, y así ya hacia abajo, ¿no? Podemos, creo que ¿Esta es son la 7. primera moción de censura que se presenta contra esta mesa directiva o es la segunda? No, esta es la segunda vez. La ¿Y primera la vez primera por solamente qué no hicimos voto, prosperó? ¿Y por qué causal porque fue? considerábamos que no era, lo que pasa que ahí González Tuanama, que fue el que puso la moción de censura, incluyó al señor Sagasti. Ujú. Consideramos que no era el momento de darle un voto de censura a Sagasti, porque en el caso de Sagasti no necesitamos hacer el procedimiento que sucedió con Vizcarra. Hay que recordar que Sagasti es congresista antes que presidente de la República. Y en todo caso a Sagasti se le puede censurar, nada más con siendo censurado pierde la condición de presidente del Congreso, y al perder la condición de presidente del Congreso pierde automáticamente la condición de La presidencia de presidente la encargado de República. la República. Así es. Por lo tanto, en el caso de Sagasti necesitamos solamente 67 votos y no 87. Hay una diferencia de 20 votos entre un procedimiento y otro, ¿no es cierto? Ujú. Y es por eso que ahora se ha tenido mucho cuidado en cuando han presentado la moción, que es lo que estoy viviendo, en que Y no ha solamente sido están contra Sagasti, considerando solamente contra tres segunda, integrantes de la mesa, ¿no? la primera, segunda y tercera vicepresidencia del Congreso. Así es. En esta última legislatura, en el Congreso de la República, ¿qué reformas buscan aprobar? Bueno, ya no va a quedar tiempo de aprobar reformas constitucionales, porque la intención era justamente por eso crear la cuarta legislatura para poder tener la doble votación. Por ejemplo, se está quedando un tema que es sumamente importante para mí, que yo soy autor del proyecto de ley, que es la Procuraduría Autónoma, no solamente administrativa, sino también económica. Porque como usted recordará, el procurador el día de hoy es designado por el ministro de Justicia y depende del Palacio de Gobierno, y económicamente el ministro de Economía. Y si tenemos otro Vizcarra en el gobierno, como ya sucedió en noviembre, el procurador no va a actuar, que está yendo contra su jefe, el superior. Por lo tanto, es necesario que el procurador tenga una independencia para defender las situaciones que lleven algún tipo de dolo que perjudiquen al Estado peruano. Si seguimos teniendo ¿Una un procurador Procuraduría que, Autónoma similar, por ejemplo, a la Contraloría General de la República? así ¿Algo es, parecido? totalmente autónoma, a nivel constitucional, así es, totalmente autónoma, tal forma que pueda defender al Estado en cualquier nivel contra cualquiera de los que infrinja la ley, llámese presidente de la República o ministros o altos funcionarios. Hay que recordar que todos los últimos presidentes, a excepción de Belaúnde y de Paniagua, todos están acusados de actos de corrupción. Y por rara coincidencia, los dos únicos no acusados por actos de corrupción son militantes de Acción Popular. Todo el resto, Fujimori, Alan García, Toledo, Villanta, PPK, Vizcarra, están siendo acusados e investigados por actos de corrupción. Pues es lamentable que todos los expresidentes de la República desde el año 90 hacia adelante hayan sido o estén siendo investigados por actos de corrupción. Es más, uno hasta se quitó la vida a fin de no pasar el escarnio de la acusación ante el Poder Judicial, ¿no? Y de estar preso, ¿no? Así es. ¿Y les va a dar tiempo nombrar a los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional? Mire, eso va a depender mucho, y eso es uno de los cuestionamientos que también que se hacen a la mesa directiva. La mesa directiva, que usted, como bien usted sabe, es de izquierda, es una izquierda aparentemente radical, que de mantenerse creo que va a impedir que se elija el Tribunal Constitucional. La intención de las demás bancadas, 9 en total de 11, porque solamente Frente Amplio y los morados han dicho que no quieren que se elija a los nuevos tribunos, a pesar que ya vencieron su mandato en más de 2 años en exceso. Tenemos que hacerlo, porque además consideramos que el próximo Congreso no va a tener la posibilidad de hacer ninguna reforma ni ninguna elección del Tribunal Constitucional, porque no van a llegar a los 87 votos. Si ahora que tenemos una mayor coordinación, un mayor diálogo, una mayor acercamiento entre bancadas, es difícil conseguir los 87 votos. Imagínense un Congreso como el que vamos a tener a partir del 28 de julio,
mucho más fragmentado, mucho más dividido y con posiciones diametralmente opuestas. Así que eso va a ser casi imposible. Y además, consideramos que este es el momento de elegir a los nuevos tribunos. ¿Y por qué es el momento? Porque este Congreso está de salida. Así que los nuevos tribunos, una vez elegidos, no tienen que deberle nada a nadie porque quien los eligió ya Ya no salieron. están, ya se Y fueron. tampoco le van a, y los que vienen tampoco les van a deber nada a ellos porque no fueron ellos que nos eligieron. Así que van a gozar de una autonomía que hoy día este Tribunal Constitucional no tiene. Porque como ustedes bien recuerda o sabe, el actual Tribunal Constitucional ha dependido mucho y ha dependido mucho del Vizcarrat, ¿no es cierto? Entonces, hay una dependencia entre el Tribunal Constitucional y el Ejecutivo que hoy día tiene Sagasti, porque consideramos que el gobierno de Sagasti simplemente es la continuidad del gobierno de Vizcarra. El Congreso disuelto, precisamente Vizcarra lo disolvió porque ellos querían pues elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Cuando ustedes fueron elegidos y querían también tratar el tema de la renovación pues del Tribunal Constitucional, todos los medios de comunicación, o la gran mayoría, decían que ustedes no han sido elegidos para eso, solamente han sido elegidos para terminar el mandato del Congreso disuelto. ¿Por qué hay intereses en que este tribunal continúe? Bueno, porque la presidenta, que usted bien sabe, la señora Ledesma, es de izquierda radical. Su padre ha sido el presidente del FOSEP. Genaro Ledesma Mejía, del FOSEP. Así es, ¿no? Y tiene una ideología muy cegada hacia la izquierda. Entonces creo que además su mandato, adicionalmente de su ideología política que tenga, su mandato ya venció hace 2 años. Y por lo tanto, por un acto democrático, la señora ya debería estar en su casa como cualquier funcionario que termine su mandato constitucional. O sea, nosotros los congresistas no pretendemos quedarnos un día más allá. Es como si él pasaría lo mismo, que los congresistas digan, bueno, ya venció mi mandato, pero igual me quedo 2 años más, pues, ¿no? Porque quiero quedar. Porque mi mandato constitucionalmente es de 5 años y no de 16 meses. Entonces, por lo tanto, me voy a quedar el tiempo que falte a los 5 años. Y eso es ilógico. Entonces, sí, pero también tendríamos un gran problema. De estos 7, hay 5 que ya terminaron su mandato. Si esos 5 se van a su casa, nos quedamos sin 2 y prácticamente sin tribunal. Lo que pasa es que para eso este Congreso va a tener que elegirlo entre el 5 de julio y el 9 de julio a los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional. Y voluntad política la hay. Y eso es importante. Hay la intención de elegir a los mejores. Y hay algo que hay que destacar. Hoy día la elección de los nuevos tribunos es pública. Las entrevistas son públicas. Ha intervenido la Contraloría General de la República para evaluar los expedientes y para saber si es que alguno de los postulantes tiene algún tema que ocultar o tiene alguna denuncia o algún proceso administrativo ante la Contraloría. Se han pedido los antecedentes, la experiencia, cosa que no ha sucedido en procesos anteriores. Y aquí hay una diferencia además con lo que pasó en septiembre del año pasado. Yo creo que el señor Vizcarra lo que hizo fue un pretexto para cerrar el Congreso y lo tomó para la elección del Tribunal Constitucional, porque legalmente y constitucionalmente el Congreso que cerró estaba habilitado para elegir a los nuevos tribunos del Tribunal Constitucional. Lo que pasa es que el señor Vizcarra lo tomó de pretexto, hizo una campaña mediática fuerte y cerró el Congreso sobre pretexto diciendo que querían elegir a su propio Tribunal Constitucional. Y lo que yo pienso que la realidad fue es que el señor Vizcarra quería ganar tiempo porque sabía que si cerraba el Congreso se evitaba la investigación que ya se había iniciado en la Comisión de Fiscalización del Congreso pasado sobre los actos de corrupción en Moquegua, ¿no es cierto? Y su hermano, hay que recordar que ya había sido citado a la Comisión de Fiscalización del Congreso anterior y no había asistido en 2 oportunidades y se le estaba convocando de grado fuerza por una tercera oportunidad. Así que esto para mí es la verdadera razón por las cuales se cerró el Congreso. Y creo que el pedido o la vacancia de Vizcarra fue una reivindicación a ese Congreso que creo que actuó en un efecto totalmente respaldado por la Constitución. Así que para mí esa es la verdad. Vizcarra simplemente lo que hizo fue un autogolpe de Estado para evitar la investigación contra él y su familia en el gobierno regional de Moquegua. Hoy día ya tiene una segunda acusación constitucional aprobada en la subcomisión de acusaciones constitucionales
cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones, y que además ha sido promovida por la misma Fiscalía. Ya la subcomisión ya aprobó una solicitud de inhabilitación de 5 o 7 años, no recuerdo muy bien, que se va a añadir a la primera de 10 años. Así que el señor Vizcarra la tiene bastante complicada. Mire, actualmente pues el elector, el pueblo peruano conoce de esos actos de corrupción tanto en Lomas de Hilo como en el Hospital Regional de Moquegua. Y es más, antes de las elecciones reventó lo del vacunagay, donde nos enteramos que el señor Vizcarra pues se vacunó de manera irregular, a pesar que dijo que era parte de ese voluntariado. Germán Málaga lo desmintió y dijo que eso era falso, ¿no? ¿Y por qué a pesar de todo eso el elector le depositó su voto en él? Ha sido el más votado para el Congreso. Bueno, ¿Qué es lo que pasa? hay una respuesta, ¿no? Que aparentemente han sido manipuladas. Todo indica que ha habido manipulación de actas a favor de algunos determinados candidatos. En Iquitos, por ejemplo, nosotros hemos apelado la designación, el nombramiento de un congresista de Somos Perú, porque en un distrito como Nauta, que está alejado y que la mayoría de comunicaciones por río, la votación de Somos Perú es sumamente alta. Nos parece raro porque ahí no ha habido ni siquiera personeros de ningún partido por la lejanía y porque se tiene que conectarse por río. Entonces, hay muchas cosas raras que han sucedido en esta elección, como además el tema de la inflada de votos que desaparecen entre los votos viciados de la primera, nulos y viciados de la primera vuelta electoral. Así que no nos sorprendería en todo caso de que esto también haya sucedido con Vizcarra, porque además esto se ha podido demostrar que el aparato estatal sigue siendo manejado por Vizcarra. Entonces, eso es lamentable realmente, ¿no? Y eso tiene que investigarse. ¿Podemos afirmar de repente que al señor Johnny Lescano le robaron sus votos? Habida cuenta que una semana antes de la primera vuelta él tenía cerca al 12%, el señor Castillo estaba en 6 aproximadamente, y no pasó, no pasó. ¿Cree usted que eso fue planificado para que llegara él y la señora Keiko? Sí, claro, esto estaba armado, esto ha sido un... Señor Burga. Eso ha sido totalmente armado desde hace tiempo. ¿Aló? Sí, le escucho. Esto ha sido totalmente armado desde hace mucho tiempo. Es más, varias instituciones están pidiendo que se publiquen el padrón electoral. No quieren. Porque en los lugares más alejados del país, es muy posible que haya votado hasta muertos. Cosa que aparentemente ha sucedido. Entonces, porque además se está demostrando en las actas de que hay muchas firmas falsificadas, y eso es preocupante. Acá quien gane, y acá no estoy defendiendo o atacando a alguien, acá lo que tiene que suceder es que quien gane la elección tiene que ganar con la transparencia, que no haya ninguna sombra de duda de que su elección es legítima, porque si no va a ser muy difícil la transición democrática y los próximos 5 años. Porque quien pierda va a decir que no es un presidente legítimo. Y eso sí me preocupa por la salud y la tranquilidad del país y de 34 millones de habitantes. ¿Pero cree usted que un partido político nuevo como partido Perú Libre pueda tener esa capacidad logística para hacer todas esas cosas en este proceso electoral peruano? ¿O de repente tiene el apoyo del Foro de Sao Paulo, de Venezuela, de Cuba? Mire, es muy posible que haya tenido financiamiento internacional, pero además ya se descubrió por la misma prensa de que a la candidatura de Perú Libre ha estado siendo financiado con dinero estatal del GORE, del gobierno regional de Junín. Así que eso ya es una denuncia bastante seria que podría inclusive inhabilitar a la lista de Perú Libre de confirmarse esta denuncia. Es decir, tenemos un proceso en segunda vuelta tanto y en primera también, prácticamente, por no decir fraude, plagado de hechos irregulares. Por lo menos yo no hablo de fraude, pero sí de algunas irregularidades que el jurado y la OMP tienen que aclarar por la salud y la tranquilidad del país. Pero como usted lo dice, si llega uno u otro,
y de acuerdo a la gente que se está movilizando para Perú Libre como para el fujimorismo, aunque gran parte no son fujimoristas, simple y llanamente están ahí por defensa de la democracia, no van a dejar gobernar a quien se siente en el sillón. Y además, no teniendo mayoría en el Congreso, que es otro tema que tiene que evaluarse quién va a ser el próximo presidente de la República. Porque quien va a quedar segundo con seguridad va a liderar el próximo Congreso y va a ser un Congreso de oposición abierta, sobre todo de los partidos democráticos, ¿no? Que no quieren que el comunismo se instale en el Perú. Todos los partidos políticos de izquierda quieren una nueva constitución. ¿Es necesario cambiar la constitución de nuestro país para resolver la crisis sanitaria, para resolver la crisis económica? Para nada, para nada. La Constitución no tiene nada que ver con la crisis sanitaria o económica. Lo que da la Constitución simplemente es una estabilidad y reglas de juego cómo invertir. Pero la Constitución no te asegura tener una cama UCI, no te asegura tener un oxígeno, ¿no es cierto? Yo sí estoy convencido de que hay que hacer algunos ajustes a la Constitución, pero no reformarla en su totalidad. Mal que bien, a pesar de que puede haber sido hecha en un gobierno de dictadura por Alberto Fujimori, finalmente si analizamos las cifras macroeconómicas, esto ayudó a reducir en más de 20 puntos la pobreza económica en el país, cosa que no se había hecho en los últimos 60 años. Y lo que lamento es que esa inestabilidad política lo único que está haciendo es que los capitales peruanos, tanto de personas como empresas, se están yendo fuera del país. Y perdemos una gran oportunidad histórica de darle tranquilidad a este país para que pueda recibir las inversiones que están fugándose de Chile, de Argentina y de Colombia. Y que en caso de ganar el señor Castillo, que además ya anunció lamentablemente que no va ni a María ni Conga, lo que podría significar un aumento en el Producto Bruto Interno del 2% para el próximo año, perdamos la oportunidad de ser el primer productor de cobre a nivel mundial por encima de Chile largamente. Porque si hoy día el señor Castillo sigue amenazando con revisar los contratos mineros y no va a Conga ni Tingo María, vamos a perder esta grave posibilidad histórica de ser el primer productor de cobre a nivel mundial, anhelo que ha sido buscado por muchos años, no solamente por los mineros, sino por toda la clase política y económica de ese país, porque al ser el primer productor de cobre, podríamos incrementar en 1 o 1,5% del Producto Interno en los próximos años. Más Tía María y Conga significaría un incremento de más del 3% del Producto Interno, significaría mayores ingresos del Estado y por lo tanto distribuiríamos riqueza y no pobreza. Lo que tiene que entender un gobierno es que cuando llega al gobierno tiene que entrar a distribuir riqueza, nunca pobreza. A raíz de las propuestas que hizo el señor Castillo, de lo que usted está manifestando, por ejemplo, la empresa TGP, Transportadora de Gas del Perú, ¿no?, que tiene a cargo el de Camisea, y Plus Petrol, ya no invierten, hace un año aproximadamente, por esta situación. Y si no hay inversión en ese campo, prácticamente lo que tendríamos como gas ya no sería para 20 ni 30, solamente se acabaría en 10 años. En 10 años ya no tendríamos gas. Y además hay que recordar que para la reactivación económica de este país, que además ha perdido 7 millones de puestos de trabajo y ha aumentado la pobreza extrema en 10%, tenemos que tener recursos. Si no hay recursos, esta situación va a empeorar lamentablemente. Entonces, por eso yo decía, los gobernantes tienen que aprender a que se distribuya riqueza, no pobreza. Se va Plus Petrol, se va TGP. ¿Tenemos la capacidad nosotros para explotar eso? No hay capacidad. Pero además de eso, y usted lo puede ver en el día a día y por eso el dólar está subiendo, el pequeño ahorrista, la persona natural, el peruano de a pie, están sacando sus ahorros en soles y lo están llevando a dólares. Es por eso que se incrementa el tipo de cambio, porque hay mucha más demanda de compra en billete verde que la oferta de venta. Entonces eso hace que el precio automáticamente suba. Y si los chicos lo están haciendo, imagínense si no lo hacen los grandes. Yo le aseguro con toda honestidad que las personas o las empresas que tengan patrimonio en soles, le aseguro que todos lo están pasando a poner activos en dólares, balances en dólares, y por lo tanto eso genera una mayor demanda de moneda extranjera.
obviamente tienen que cubrirse, porque ante una debacle de la moneda extranjera prefiere comprar a 4 que comprar a 5 soles el tipo de cambio. Entonces, yo le aseguro que la mayoría de grandes empresas está pasando todo su patrimonio a dólares. Y es por eso el incremento. Son más de 10.000 millones de dólares que ha vendido el Banco Central de Reserva en los últimos meses, o el último mes, para poder estabilizar en algo el tipo de cambio. Sin embargo, ya estamos a 4. Y antes de El la señor campaña presidencial el señor estábamos Castillo ha en 3.60. manifestado que el cambio de constitución para ellos es prioritario. ¿Cuánto nos costaría un referéndum para que la población diga si quiere el cambio de constitución o no? No solamente implica un gasto, sino Ujú. además que el señor Castillo, si es que se aprueba la constituyente, gobernaría mínimo por un año con decreto de urgencia. Más o menos costaría 1.200 millones de soles la Mira. elección de una asamblea constituyente, ¿no es cierto? Porque es una Y elección plata que se de ámbito necesita nacional. precisamente para Así es, combatir esa crisis sanitaria y para reactivar nuestra economía. ¿Con eso qué haríamos? pero además de Profundizar más nuestra eso, crisis claro que sí, pero y además de eso, polarizar más como el país. repito, así es, y como le repito, una vez elegida la asamblea constituyente, una vez instaurado el órgano constituido, el Congreso deja de funcionar. Por lo tanto, la Asamblea Constituyente le daría facultades extraordinarias al presidente Castillo, en caso que él ganara y sea el que gobierne, para dentro del lapso de un año, año y medio, en que se termine de elaborar la Constitución, la nueva Constitución, él pueda gobernar por decreto de urgencia a libre albedrío, hasta que se elija un nuevo Congreso a fin de revisar los decretos de urgencia y verlos. Pero O es el sea, mismo como lo hizo procedimiento que Vizcarra cuando usó no había anteriormente. Congreso. Así es, exactamente, ese es el procedimiento constitucional. Y es el mismo procedimiento que hizo Chávez en Venezuela, hay que recordar. Llegó a la presidencia, convocó una constituyente, la constituyente demoró año y medio, le dieron facultades extraordinarias, gobernó por decreto de urgencia y después hizo su propia Asamblea Nacional, donde él tenía mayoría absoluta, ¿no? Porque no dejó que los partidos de oposición postularan, recuerdo, y Pero todos papel eran del importante partido de Chávez. para que esos planes del señor Castillo y el señor Cerrón y Bermejo no se cumplan, va a jugar pues el próximo Congreso. Así es, va a determinar mucho cuál va a ser la actitud del nuevo Congreso y quién presida la nueva mesa directiva. Yo creo que si los partidos democráticos se juntan, como que espero que así sea, los fujimoristas, Acción Popular, APP, Renovación, y los ponen en orden de acuerdo al número de congresistas que son, más Podemos Perú y el partido de Soto, tranquilamente pueden tener una mayoría que pueda asegurar la mesa los próximos 5 años, ¿no? Entonces, va a depender mucho de la voluntad de diálogo y de entendimiento que hay entre estas 6 fuerzas democráticas para poder determinar la próxima mesa directiva. Yo sí creo que la mesa debe estar recaer dentro de un partido democrático. Ahora que ya más o menos, de acuerdo a cómo se va desenvolviendo los votos en la mesa, ¿no? Y que no le van dando la razón pues a Fuerza Popular y que se ve que prácticamente va a ser ganador el partido Perú Libre, hay periodistas que hacían campaña para Castillo y ahora manifiestan por si acaso. Yo no llamé a votar por el partido político Perú Libre, donde es fundador Cerrón, sino por el señor Castillo, que Cerrón no tiene nada que ver. Y están preocupados ahora. Yo llamé a votar por Castillo, no por Cerrón, cuando se sabe que los dos son Bueno, Hugo, las dos caras de una misma moneda. claro, ese es el doble bracero, pues el doble mensaje, ¿no? Esa de la prensa convenida. Hay que recordar cómo a Manuel Merino le hicieron marchas, hasta que lograron tumbarlo. Hoy día se quejan cuando alguien sale a protestar para defender su voto. Entonces, antes sí fue bueno, hoy día es malo, ¿no es cierto? Antes nadie se contagiaba del COVID porque salían a marchar. Usted se acordará hasta que hubo un médico que obviamente es muy bien pagado en un canal de Ujú, televisión sí, diciendo que salgan a marchar, que no había problemas de de contagio. contagio. Hoy día sí dicen, no, ojo, cuidado, si salen, cuidado con la tercera ola, ¿no? Cuidado con la variante India, se pueden contagiar, ¿no? No salgan. Entonces, ese es el doble discurso del Partido Comunista, los totalitarios, de los caviares, que hoy día nos siguen gobernando, lamentablemente, ¿no? Que es la continuidad de Vizcarra, como repito. Señor Ricardo Burga, estamos muy agradecidos por su participación y será pues hasta otra No, gracias a oportunidad. ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Fuerte Ya. abrazo. Señores, hemos tenido la presencia de Ricardo Burga,
congresista actual del Congreso de la República, con quien hemos tratado acerca de la moción de censura que se ha presentado por 3 congresistas respecto de los que integran la mesa directiva, para el primer vicepresidente, segundo y tercer vicepresidente. Eso va a ser discutido el día 30 de este mes. Si alcanza los votos necesarios, tendremos pues una nueva junta directiva que represente a la mayoría del Congreso, porque esta mesa directiva prácticamente representa a la minoría, incluso a partidos como el Partido Frente Amplio, que ya perdió su inscripción. Asimismo, también hemos tratado acerca del nuevo Congreso o el Congreso Constituyente que el señor Castillo quiere imponernos para tener una nueva Constitución, lo cual más o menos significaría como 1.200 millones de soles su implementación, dinero que se necesita para combatir la crisis sanitaria y para reactivar nuestra economía. Y es más, eso polarizaría más las fuerzas políticas de nuestro país. Señores, eso ha sido todo por hoy. Compartan este video a través de las redes sociales. Nos vemos el día de mañana en el mismo horario. Muchas gracias.